Muy buenas noches, amigo televidente, gracias por sintonizar Canal 33 Esquipulas Televisión. Por si usted este día lunes 3 de agosto se perdió uno de nuestros cortes informativos, aquí le presentamos un resumen con las noticias más relevantes de lo que ha acontecido en nuestro país, así como también a nivel internacional. Con la finalidad de prevenir hechos delictivos en contra del patrimonio de la ciudadanía, agentes de la Policía Nacional Civil realiza operativos en puntos estratégicos del departamento de San Marcos, identificando a personas que se conducen a bordo de vehículos y motocicletas. Plaza El Amate en Guatemala comenzó su reapertura gradual este fin de semana. Según la Municipalidad de Guatemala, solo el 40% de los locales están funcionando y se abrirá en su totalidad de acuerdo con el semáforo de alertas. Agentes de la Comisaría 16 detuvieron a 4 hombres en el asentamiento El Oasis, Ciudad Peronia, zona 8 de Villanueva, por estar bajo efecto de licor en horario de toque de queda. Además, efectuaban disparos al aire con una pistola ilegal. Ángel Daniel Corado Constanza fue detenido en la zona 5 de Villanueva luego de que fuera sorprendido cuando le efectuaba disparos a la estructura del auto placa 202 HDL, el cual funcionaba como Uber, poniendo en riesgo la vida de los tripulantes. Se le incautó una pistola de manera ilegal. Un menor de edad que manejaba una motocicleta murió tras accidentarse en el kilómetro 31 ruta Santa Rosa, Villa Canales, informaron los bomberos voluntarios, quienes dieron aviso a las autoridades correspondientes. El Fondo de Inversión Directa de Rusia espera que una de las vacunas contra el nuevo coronavirus desarrolladas en ese país sea registrada antes de 10 días, según ha afirmado el jefe del fondo, Kirill Dmitriev. En ese caso adelantaremos a todos los otros países, incluidos a Estados Unidos, dijo el responsable del Fondo Soberano en una entrevista. Según el funcionario, el volumen de la producción de esta nueva vacuna podría llegar a los 10 millones mensuales para finales de este año. El ministro de Salud Rusia, Mikhail Murashko, confirmó el pasado sábado que se había completado la fase de ensayos clínicos de la vacuna elaborada por el Centro Nacional de Investigación Epidemiología y Microbiología Gamaleya, en conjunto con el ministro de Defensa ruso, y que se estaba preparando el paquete de documentos necesarios para registrar el medicamento. Una vez obtenga el certificado de registro, la vacuna empezará a suministrarse entre la población del país, primero entre los integrantes de colectivos especiales como médicos y maestros, mientras que una vacunación masiva está prevista para octubre, adelantó el ministro. El Ministerio de Defensa señaló que los resultados de los ensayos mostraron inequívocamente el desarrollo de una respuesta inmune en todos los voluntarios, sin efectos secundarios, complicaciones o reacciones no deseadas. Mientras el primer ministro ruso Mishustin anunció el mes pasado que en el país 17 organizaciones científicas están desarrollando más de 25 vacunas distintas contra el nuevo coronavirus. Hasta el momento, Rusia ha contabilizado 856.264 casos positivos y un total de 14.207 decesos por COVID-19. Tablero electrónico del Ministerio de Salud actualiza cifras de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 correspondientes al 2 de agosto, en el cual se reportaron 236 nuevos casos, 930 recuperados y 18 fallecidos. Corte de Constitucionalidad deja en suspenso persecución y diligencias de antejuicio contra vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Han informado en un comunicado de prensa, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo provisional en las acciones de amparo provisionales en contra de la Corte Suprema de Justicia por la resolución que dictó el 31 de julio del 2020, en la cual ordenó la remisión del Congreso de la República de las diligencias antejuicio promovidas por Israel Esteves contra el vicepresidente de la República de Guatemala. En el kilómetro 153.5 de la ruta interamericana colisionaron 2 vehículos. Bomberos voluntarios de la 77 compañía le brindaron los primeros auxilios a 2 hombres y a una mujer, quienes tenían golpes en diversas partes del cuerpo. Las víctimas fueron trasladadas al Centro Asistencial Permanente de Nahualá, Sololam.
El INSIBUME Guatemala presenta las condiciones del tiempo para esta semana del 3 al 7 de agosto. Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIBUME presentamos la perspectiva climática de hoy lunes 3 a viernes 7 de agosto. Como podemos observar, para esta semana no preveemos el acercamiento de ningún sistema tropical. En cuanto a lluvias, como habíamos pronosticado, se presentó una disminución importante en lluvias durante este fin de semana. Sin embargo, en las últimas 24 horas se han presentado algunas lluvias hacia la parte noroeste del departamento de Petén, departamento de Izabal, y Boca Costa y suroccidente. La presión atmosférica continúa baja para esta semana. Esto favorece para que ingrese humedad tanto de la parte del Caribe como del Pacífico. A medida que las temperaturas asciendan hacia mediodía, pueden presentarse lluvias con actividad eléctrica que pudieran prolongarse a primeras horas de la noche. Vemos abundante nubosidad en regiones del norte, franja transversal del norte y oriente del país, por lo que los mayores acumulados de lluvia para este inicio de semana pueden presentarse en el departamento de Petén. Esta es la lluvia prevista para el día de hoy lunes, para el día martes, para el día miércoles. Y a partir del día jueves tenemos que tener mucha precaución, ya que las lluvias se incrementan hacia el fin de semana, pudiendo ser más intensas de regiones del sur al centro del país. Las lluvias que se pronostican a partir de mediados de semana van a favorecer con que se presenten deslaves, deslizamientos de tierra, algunas inundaciones y los lahares que normalmente se presentan en la cadena volcánica. También es muy importante tomar en cuenta que las condiciones meteorológicas son favorables para que puedan presentarse tormentas locales severas en horas de la tarde en lugares altos. El nombramiento del director de Fodiagua en octubre del 2018 fue ilegal según la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, declaró la diputada Sonia Raguay, jefa de la bancada WINAP. Esta sentencia deja sin lugar una apelación que confirma un proceso ilegal para la elección del director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco por el Consejo Directivo Nacional de Fodigua. Esta convocatoria de fecha 25 de octubre de 2018, realizada por los miembros en aquel entonces del Consejo Directivo Nacional de Fodigua para optar al cargo de director ejecutivo, misma que se convoca a los interesados al cargo de director de Fodigua, señalando solamente 8 horas con 30 minutos para que los participantes presentaran documentación, sin especificar expresamente los requisitos que se debían de haber cumplido para tal cargo, y de igual manera no se cumplió con haber hecho la publicación en los idiomas nacionales, tomando en consideración que el Fodigua es una institución nacional en defensa del desarrollo de los pueblos indígenas. Por lo tanto, se violentó la ley de idiomas nacionales, puesto que no se cumplió con ese requisito. Asimismo, se establece otra de las violaciones que en ese amparo se presentó por los diputados en aquel entonces de la Comisión de Pueblos Indígenas, y la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo declaró con lugar ese amparo. Por lo tanto, en ese momento el Consejo Directivo presentó una apelación que el día viernes dejó sin lugar. Por lo tanto, es decir, que con esta sentencia que ya emitió la Corte de Constitucionalidad, lo que establece es que se ordena inmediatamente al Consejo Directivo Nacional de Fodigua realizar una nueva convocatoria conforme al Acuerdo Gubernativo 435-94. Y esto lo que establece... Personal de recorrido a pie de la Policía Nacional Civil proceden a la aprehensión de Carlos Vargas, de 35 años, y Álvaro Ramírez, de 34. A los aprendidos se les sorprendió conduciendo en estado notorio de ebriedad a bordo de su motocicleta. Este día se reactivan los disturbios en el mercado de Cobán. Reportan heridos en un nuevo enfrentamiento entre comerciantes y autoridades que intentan desalojar desde el fin de semana el mercado de Cobán, Alta Verapaz.
Un vehículo se salió de la cinta asfáltica y cayó a unos 5 metros sobre otra parte de la carretera en la ruta a Las Charcas, zona 11 capitalina. La conductora de 21 años fue atendida y trasladada por bomberos voluntarios a un centro asistencial. El diputado Cristian Álvarez citó por segunda vez a secretario ejecutivo de Conred para tratar entrega de alimentos que se encuentran en bodegas de esta institución. Producto vencido en las bodegas de Conred. Dimos un tiempo prudencial para que las autoridades de Conred nos explicaran el por qué se han dado este tipo de situaciones. Y pasó el tiempo y no nos explicaron el resultado de investigaciones internas, así que hemos decidido invitar al secretario general de Conred a que nos explique. Es la segunda vez que no viene y delega a otra persona, pero dada la pandemia, la necesidad de tratar los alimentos con todo el cuidado del mundo, él tiene que venir a responderle a los guatemaltecos por ese producto vencido. Y ya en la segunda citación viene una tercera y esperamos que asista para no hacer uso de los medios que la ley nos permite en materia de citar a funcionarios. Tiene que responderle al pueblo de Guatemala. Las autoridades del Registro Nacional de las Personas RENAP informaron a través de un comunicado de prensa que desde este día lunes 3 de agosto hasta el próximo lunes 10 del mismo mes permanecerán cerradas sus oficinas de Cuyotenango, Suchitepeques por trabajos de desinfección para contrarrestar el COVID-19. En la Quinta Avenida y 28 Calle, zona 3 de Guatemala, bomberos voluntarios atienden al conductor de una motocicleta, quien presenta golpes en piernas. Estos fueron ocasionados cuando un vehículo colisionó, haciendo perder el control. No fue necesario realizar el traslado a un centro asistencial, informaron los bomberos. El Ministerio Público solicitó ante el Juzgado B de Mayor Riesgo se revoque la medida sustitutiva de libertad condicional a exdiputado Daniel Beltranena por no cumplir condiciones estipuladas. El Ministerio Público. Por ello, señor juez, que sería improcedente realmente pensar que nosotros hemos incumplido por una sola vez que se tuviera. Autoridades municipales junto con la Policía Nacional Civil este domingo retiraron a turistas que insistían en visitar playa de Zipacate, Escuintla. Los centros turísticos permanecen cerrados por la pandemia del COVID-19. Y evitando que les pongan una multa a ustedes. La multa para nosotros. Sí. Porque nosotros pasamos la información al juez de asuntos municipales. Ellos, porque eso es parte de nuestro trabajo. ¿Qué van a poner? ¿Por internet? No, él está evidenciando lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando. Sí, pero ellos vinieron solo para el desayuno y no están quedando aquí. Pero bueno, les estoy diciendo, Ellos no están quedando con nosotros. Eso solamente por el desayuno vinieron y... El vicepresidente Guillermo Castillo se muestra satisfecho con el amparo provisional que le otorgó la Corte de Constitucionalidad sobre el antejuicio en su contra. Hizo un nombramiento temporal que llena todas las calidades de ley en una abogada que también tiene las calificaciones para ocupar temporalmente, como reitero, el puesto de secretaria de Senavet, porque el secretario titular renunció tomando en cuenta que asumió el cargo de viceministro de Gobernación. El proceso público de convocatoria por oposición de lo que será el nuevo secretario y secretario general adjunto inició antes de que se hiciera esta designación temporal, porque las nuevas autoridades de Senavet deben tomar posesión el 7 de agosto. En consecuencia, contra esa decisión fue que se presentó el antejuicio, que de verdad, pues yo muy sorprendido. Sin embargo, presentamos un amparo ayer porque, miren, necesario de verdad que prevalezca la justicia y para que eso no pudiera llegar al Congreso innecesariamente.
Yo he recibido incansables llamadas y mensajes de muchos sectores de amigos, de mismos diputados en el Congreso que me decían que no entendían por qué esa situación podía haberse dado y que en el Congreso nunca iba a prosperar porque no iban a lograr tener los 107 votos necesarios. Así que, pues, complacidos con que la CC haya otorgado el amparo provisional, me parece lo más justo. Dios sabe que estamos haciendo las cosas de forma correcta, transparente, y aquí estamos, pues, haciendo lo que nos toca. Nosotros fuimos informados de que se había presentado la denuncia para que continuara el proceso del antejuicio y que la Corte Suprema lo tenía que conocer. Lo que nunca me imaginé fue que 9 magistrados le dieran un trámite, porque solo le dieron trámite. Existe amplia jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que establece que la Corte Suprema debe valorar y analizar el caso sometido a consulta, y si se advierte que es ilegítimo, que es espurio, que es político, que no llena de verdad las condiciones de un proceso para que continúe, pues pueda rechazarlo in limine. Eso no ocurrió, lo mandan, decidieron enviarlo al Congreso, ya no llegó, porque para ello pues se presentó el amparo y ahora el expediente lo tiene la Corte de Constitucionalidad. El ministro de Desarrollo Raúl Romero indicó que el programa Bono Familia aún se está realizando depuración según los criterios de inclusión. Se han estado haciendo depuraciones y aquí es muy importante tener claro que Bono Familia se adapta y se ajusta a lo que establece el decreto 13/2020, es decir, nosotros hacemos un reglamento y manual de funcionamiento, pero el manual y el reglamento jamás puede contravenir los principios de una ley, es decir, los criterios de inclusión y exclusión son los que el Congreso aprobó y que estableció en el decreto. Por lo tanto, nosotros no podemos ni agregar ni sacar a nadie que no esté en esos términos. Quiere decir que si una persona no está inhabilitada legalmente, tiene derecho a optar. Ahí hay 2 elementos. El primero es, recordemos que la base de datos lo que se pidió fue a todas las instituciones de Estado que enviaran su nómina de trabajadores. Y eso estamos dando por sentado que nos están enviando nóminas reales y actualizadas. Y el segundo es, recordemos que cada persona que se inscribió en el momento que lo hizo, llenó un formulario donde bajo declaración jurada decía que todos los datos que estaban dando eran fidedignos, y eso incluía el aceptar que no estaba en los criterios de exclusión. Es decir, ahí hay una responsabilidad personal legal. Entonces, si alguien también incurrió en eso, tiene un sujeto a persecución penal. Ministro, El Ministerio de Trabajo reinicia labores bajo todos los protocolos sanitarios, lo ha compartido en un comunicado este día. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cumpliendo con las disposiciones presidenciales, respetando los protocolos de seguridad y salud ocupacional, informa al público en general de reinicio de sus labores de atención al público en todas sus dependencias desde el lunes 3 de agosto en horario de 7 a 3 de la tarde. Esta tarde un vehículo se incendió en el kilómetro 54.9 de la autopista Palín-Escuintla. El conductor de un vehículo se detuvo a observar y ello provocó que un camión volcara para evitar impactar. Bomberos voluntarios de Guatemala atendieron al piloto del camión por heridas leves. Este día el Instituto de Seguridad Social lamenta que un paciente con COVID-19 se quitara la vida el día de ayer en las instalaciones del Hospital General de Enfermedades en la zona 9 capitalina. El comunicado dice que lamenta profundamente el incidente ocurrido el 2 de agosto dentro de las instalaciones del Hospital General de Enfermedades zona 9 capitalina, cuando uno de nuestros pacientes hospitalizados ese mismo día por signos COVID-19 decidió quitarse la vida. El incidente ocurrió la noche del domingo último y de inmediato se dio aviso a las autoridades para dar cumplimiento a los protocolos legales que rigen en ese tipo de hechos. Agobiada por lo que descubrió, una mujer le dio 100 machetazos a su esposo. El sujeto había violado a su hija de 5 años de edad. El agresor sexual fue a dar al hospital donde murió. Ella fue detenida por la Policía Nacional Civil y ahora enfrentará un proceso que le podría mandar hasta 30 años de prisión.
El hecho se registró en Guatemala, cuando Susana, de 36 años de edad, relató a las autoridades que al llegar a su casa encontró a su marido abusando sexualmente de su pequeña. Cuando llegué a mi casa escuché algunos gritos de dolor y desesperación y me acerqué sin hacer ruido, pues él no me esperaba, explicó, y agregó: yo salí temprano del trabajo, cuando me asomé por la ventana pude ver que tenía a mi hija desnuda tirada en la cama. 2 hombres fueron heridos por proyectil de arma de fuego en la 19 Avenida y Octava Calle, zona 6 de Guatemala. Bomberos voluntarios de la 4ª compañía le brindaron asistencia prehospitalaria y los trasladaron hacia el Hospital General, uno de ellos en estado delicado. En el anillo periférico y 13 Calle, zona 11, un motorista fue atropellado por un vehículo que continuó su marcha. Bomberos voluntarios de la 10ª compañía lo estabilizaron y trasladaron con golpes y fracturas en la pierna hacia el Hospital Roosevelt. La ministra de Salud, Amelia Flores, fue cuestionada acerca de algunos videos y fotografías que circulan en redes sociales, donde los mismos familiares de los pacientes que se encuentran en el Parque de la Industria deben adquirir sus medicamentos. Fíjese que el día de hoy está el viceministro Coma, que es el viceministro de Hospitales, revisando este tema, porque el fin de semana que tuvimos esta noticia hicimos la revisión de inventarios y se contaba en el hospital de la zona 9 con todos los medicamentos. Así que hoy se va a tener una reunión en la que esté presente el viceministro, yo espero que ya haya sucedido, y también el personal de del hospital, la dirección del hospital y el personal que está presentando esas denuncias. La ministra anunció que serán 300 camas que se habilitarán en el Hospital Temporal Parque de la Industria y que el Hospital Militar ha estado atendiendo a pacientes asintomáticos. Como le mencioné hace unos momentos, se está haciendo una revisión desde el fin de semana en relación a esta denuncia. Sin embargo, el día de ayer se tenía conocimiento que se contaba con espacio para recepción de pacientes nuevos y se cuenta con los medicamentos y los insumos básicos para proveerles la atención necesaria. El nuevo espacio que se está por abrir, pero que aún no contamos con eso, va a tener un espacio de 300 camas más en un nuevo módulo del Parque de la Industria. El titular de Coprecovid, Edwin Asturias, reiteró que con la apertura gradual de la economía y la liberación parcial de las restricciones contra el COVID-19, los casos irán en aumento. Asturias añadió que todo esto depende de la manera en que las personas inicien sus actividades y los cuidados que se tengan, y felicitó a los ciudadanos que responsablemente se han quedado en casa, contrario a quienes han acudido a aglomeraciones. Frente al lote 65 del asentamiento Italia, zona 18 capitalina, un adolescente de 17 años fue atacado con proyectiles de arma de fuego. Bomberos voluntarios de Guatemala le verificaron signos vitales, constatando que había fallecido, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes. El Centro de Salud de Esquipulas este día, a través de su cuenta de Facebook, emitió un comunicado en el que hace saber a la población, con el objetivo de implementar las medidas sanitarias establecidas para prevenir el contagio de coronavirus, se programó un proceso de desinfección en las instalaciones el día martes 4 de agosto, por lo que estará cerrado, reanudando labores el día miércoles 5 de agosto en su nuevo horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Desde inicios de la pandemia hemos priorizado la protección y el cuidado de nuestro personal y usuarios en cada espacio laboral de nuestra institución, razón por la cual realizará esta jornada de desinfección, dice el comunicado. Esta tarde, bomberos municipales trasladan a un joven de 19 años con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. La emergencia fue trasladada al Hospital Roosevelt. El hecho armado ocurrió al final del Boulevard Senma, en zona 12 de Villanueva. Para indicarles que José Gordillo, de 19 años de edad, solicita apoyo a la estación de bomberos municipales ubicada en la zona 12 de Villanueva.
pero que presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en el tórax. Se le brinda la atención prehospitalaria y es trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt. El Ejército de México arrestó a José Antonio Yepes Ortiz, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, conocido como El Marro, un objetivo prioritario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las autoridades mexicanas buscaban a este malhechor por delincuencia organizada, homicidio y robo de combustibles, según comunicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo Montaño. El Centro de Operaciones de Emergencias COE de Quesaltepeque emite un comunicado esta tarde en el que hace saber que entre una de las disposiciones tomadas en reunión está prohibido no aperturar y ocupar áreas deportivas de forma colectiva, entre ellas canchas y espacios públicos, por lo que se ha observado que vecinos han utilizado las instalaciones del complejo deportivo para llevar a cabo partidos de fútbol y básquetbol, haciendo caso omiso a las disposiciones, como también ha ocupado áreas como lugares de paseo familiar o en grupo, en donde no se respeta el distanciamiento social. Por tal razón se hace del conocimiento que si se sorprende a personas realizando actividades deportivas antes mencionadas o permanencia en grupo, serán sancionados y desalojados por las autoridades correspondientes. Únicamente está permitido que las instalaciones antes mencionadas sean utilizadas para hacer deporte individual. Tras el hallazgo de una plantación de hoja de coca y un presunto laboratorio por parte del Ejército de Guatemala en San Luis Petén, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad está en el lugar para procesar escena y coordinar las diligencias correspondientes. A criterio del diputado Rodolfo Neuse, en todos los países se ha registrado un pico alto en estadísticas de casos de COVID-19 derivado de la reapertura, afirmó. Mire, desafortunadamente a nivel mundial vemos que conforme se liberan las restricciones, se dan los picos de contagios. En muchos países del mundo donde hay verano, pues la gente salió a las playas, salió a los bares y ahorita vamos a ver los contagios. Guatemala no va a ser la excepción. Las reglas aquí eran claras, pero las personas pues después de 3-4 meses de encierro pues tuvieron la tendencia a salir. Yo creo que hay que encontrar un balance, yo creo que tenemos que usar las restricciones como la mascarilla, el lavado de manos, pero también evitar las cosas que sabemos que a todas luces son peligrosas, como ir a la playa o ir a los lugares de descanso cuando no estamos para eso. Durante este fin de semana, más de 900 personas fueron capturadas a nivel nacional por incumplir las disposiciones presidenciales, de las cuales 425 realizaron alguna situación que va en contra de la salud de los demás guatemaltecos, según informó la Policía Nacional Civil. Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de la institución, refirió que ha sido por medio de la denuncia de vecinos que se ha logrado dar con las infracciones, destacando reuniones clandestinas de más de 10 personas, peales callejeras, personas en estado de ebriedad en la vía pública y personas que no han obedecido en quedarse dentro de sus domicilios. Chinchilla afirmó que agradece a las denuncias que las personas han realizado para que ellos puedan continuar con su labor. De igual manera, siempre están a las órdenes para atender llamadas si necesitan ayuda.